Hola chicos, muy buen día para todos. En este video vamos a hablar de su primera unidad temática, la cual está relacionada con las funciones. Entonces, voy a leerle la competencia que van a adquirir a lo largo de este primer corte. Esa competencia es analizar las funciones básicas, sus características algebraicas y gráficas como modelos para resolver situaciones problema en el contexto de las ciencias sociales. Entrando ya en materia, vamos a iniciar con nuestro tema de funciones matemáticas. Y pues, nuestra primera parte es definir qué es una función. Una función es una relación entre un conjunto X, el cual corresponde al dominio de esa función, y otro conjunto, el cual corresponde al rango. De forma que a cada elemento de ese conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. De manera general, una función pues es una relación entre dos conjuntos. Entonces este es nuestro conjunto X y este es nuestro conjunto Y. Esa relación debe cumplir con el hecho de que a cada elemento de este conjunto X le debe corresponder un solo elemento del conjunto Y. Entonces a continuación vamos a hacer la siguiente relación entre estos dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y vamos a determinar si es o no una función. Entonces, la relación va a estar dada por los lados de la figura. En el conjunto X observamos que hay un triángulo, que hay un cuadrado, que hay un pentágono y que hay un hexágono. En el conjunto Y observamos que están los números de 0 hasta el 6. Entonces vamos a empezar a relacionar esos dos conjuntos mediante la función lados de una figura. Entonces iniciemos. El triángulo. El triángulo sabemos que tiene 3 lados, entonces se nos va a relacionar con el número 3 del conjunto Y. Entonces, relacionemos el triángulo con el número 3. Y de esa manera ya hemos hecho la primera relación entre el triángulo y el número 3. Continuamos con el cuadrado. Sabemos que el cuadrado es una figura que tiene 4 lados. Por tanto, se me relacionaría este cuadrado con el número 4. Entonces, voy a hacer la relación. Como ustedes pueden apreciar, continuamos con el pentágono. El pentágono pues es una figura que tiene 5 lados, entonces el pentágono se me relacionaría con el número 5. Pentágono y número 5. Y finalmente tenemos un hexágono, el cual se me relacionaría con el número 6. Entonces, relacionemos ese hexágono con el número 6. Ahí ya tenemos la relación entre los dos conjuntos. Ahora, debemos verificar si se trata o no de una función. Para que sea una función, se debe cumplir que a cada elemento del conjunto X le debe corresponder un solo elemento del conjunto Y. Entonces, revisemos. Al triángulo le corresponde un solo elemento del conjunto Y, que es el número 3. Entonces, ahí cumpliría. Continuemos revisando. Al cuadrado le corresponde un solo elemento del conjunto Y, que es el número 4. Al pentágono le corresponde un solo elemento del conjunto Y, que es el número 5, y al hexágono le corresponde un único elemento del conjunto Y, que sería el número 6. De esa manera, se nos cumple que es una función. Nuevamente, entonces, es importante que, por favor, anoten esto en sus cuadernitos. Para que sea una función se debe cumplir que a cada elemento
del conjunto X le debe corresponder un elemento del conjunto Y. Esa es como la condición para que sea una función. Les voy a subrayar acá un solo para que no lo olvidemos y podamos identificar cuándo hay y cuándo no una función. Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente actividad o el siguiente ejemplo, en el cual tenemos dos conjuntos, el conjunto X formado por estos numeritos y el conjunto Y formado por estos otros. Entonces vamos a primero relacionar los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto y posteriormente vamos a revisar si es o no una función. Entonces, iniciemos. Nuestra relación es que Y es igual a X más 1. Es decir, que a cada elemento del conjunto X se va a relacionar con un elemento del conjunto Y que cumpla esta condición, Y igual a X más 1. Es decir, que tomamos, por ejemplo, el primer elemento de X, que es el menos 2, y le vamos a sumar 1, y ese resultado lo vamos a relacionar con el elemento Y. Entonces, iniciemos a hacer la relación. Nos dice, empecemos con el menos 2, sería Y igual a menos 2 más 1. Siempre se debe cumplir esta condición. Y igual a menos 2 más 1 nos daría, menos 2 más 1 nos da menos 1. Entonces, este menos 2 se nos relacionaría con el menos 1. Entonces, voy a hacer la relación. Y ahí está. Listo. Entonces, siguiente. Vamos con el segundo elemento del conjunto X, que es el menos 1. Entonces nos quedaría que Y es igual a menos 1 más 1 nos daría 0. Entonces sería menos 1, se nos relacionaría con el 0. Entonces, relacionemos. Y ahí ya la tenemos. Continuemos. Si X valdría 0, entonces Y valdría 0 más 1, 1. Entonces el 0 se nos relacionaría con el número 1. Listo, entonces continuemos con el siguiente elemento del conjunto X, que es el 1. El 1 se nos relacionaría con 1 más 1, 2. Entonces hagamos la relación. Y finalmente, este 2 del conjunto X se nos relacionaría con el 2 más 1, 3. Se nos relacionaría con el número 3. Y hasta ahí hemos relacionado esos dos conjuntos. Ahora vamos a verificar si es o no una función. Entonces, revisemos. Para que sea función, a cada elemento de este conjunto X le debe corresponder un solo elemento de este conjunto Y. Entonces, revisemos. A menos 2 solo le corresponde el menos 1. Entonces, ahí cumpliríamos. A este menos 1 le correspondería solamente este 0, entonces también cumpliríamos. A este 0 solo le corresponde el 1, estamos cumpliendo. A este 1 solo le corresponde el 2, también estamos cumpliendo. Y a este 2 le corresponde el número 3 del conjunto Y. Un solo elemento. Entonces se cumple que sí es una función. Ahora, en este ámbito de funciones, es importante definir otros dos conceptos y es el de variable dependiente y de variable independiente. Como ustedes pudieron observar, aquí para poder relacionar X con Y fue necesario
darle valores a X para obtener el valor de Y con el cual se iba a relacionar. Dado esto, entonces Y es una variable que depende de los valores que le demos a X. Como está dependiendo de esos valores que le dimos a X, es la variable dependiente. Entonces, lo voy a anotar aquí. Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los valores que se le asignen a. Listo. Por su parte, X no depende de nada, simplemente ya están los valores. Como no depende de nada, es la variable independiente. Entonces, voy a escribirlo por aquí. X es la variable independiente. Listo, chicos. Entonces, a continuación vamos a hacer una actividad en la que podamos identificar si se tratan o no de funciones. Entonces, como pueden observar, esta es nuestra actividad y consiste en identificar si son o no funciones. Entonces, vamos con este primer ejemplo A. Podemos observar un conjunto X dado por los siguientes elementos A, B, C, D y un conjunto Y dado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a ver si es o no una función. Entonces, recuerden que el criterio para saber si sí o no es que a cada elemento del conjunto X le debe corresponder un solo elemento del conjunto Y. Entonces, revisemos. A solo le corresponde el número 3, estamos cumpliendo. A B solo le corresponde el número 1, también cumple. A C solo le corresponde el número 4 y a D solo le corresponde el número 5. Lo que significa que sí es una función. Estamos cumpliendo con el principal criterio. Entonces, es una función. Listo, vamos a revisar el ejemplo B. Entonces, empecemos con el conjunto X. A le corresponde el elemento 3 y el elemento 2 del conjunto Y. Miremos bien, sí, el 2 y el 3. Como a le están correspondiendo dos elementos del conjunto Y, ya no es una función. Entonces, ahí de inmediato decimos que no es una función. Entonces, no es una función. Si quisiéramos justificar, escribiríamos porque el elemento A del conjunto X le corresponden dos elementos del conjunto Y, que serían el número 2 y el número 3. A se relaciona con 2 y A se relaciona con 3. Entonces, eso de una vez es el criterio principal para decir que no es una función. Ahora, ustedes van a desarrollar la siguiente actividad, que también consiste en identificar si corresponden a no o no a funciones y la van a subir en Athena. Entonces, aquí una explicación corta del punto C. En este punto C, ustedes deben primero relacionar los dos conjuntos y después identificar si es o no una función. Esa relación la van a hacer
mediante el criterio de que y es igual al valor absoluto de x. Recuerden que el valor absoluto de un número es el mismo número, pero positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5, el valor absoluto de menos 3 es 3, el valor absoluto de 2 es 2, el de 7 es 7, siempre es el número positivo. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a ver cómo representar en un plano cartesiano una función a partir de una tabla de valores. Para esto es importante que recordemos que siempre que tengamos una función, vamos a encontrar ya sea y o vamos a encontrar f de x. Las funciones normalmente las representamos como f de x, f de función, que es una función que depende de x. Y esa es la misma y, podemos encontrarla como y o podemos encontrarla como f de x. Cualquiera de las dos está bien, pero pues en matemáticas, en cálculo, vamos a utilizar las dos. Y o a veces vamos a utilizar f de x, pero sí es importante que ustedes sepan que es lo mismo. Bueno, chicos, entonces para graficar, como les dije anteriormente, lo primero que debemos hacer es hallar una tablita de valores. Entonces vamos a leer el ejemplo. Nos dice sea f de x igual a 3x menos 2 y nos piden hallar la tabla de valores y graficar esa función. Entonces lo primero que hacemos es hacer nuestra tablita de valores. Hacemos una tablita, colocamos x, en un lado x y en el otro lado colocamos y. Luego, asignamos valores para x, le podemos colocar los valores que nosotros queramos. Por ejemplo, yo había podido escribir menos 10, había podido escribir menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde yo quisiera. Pero pues quise hacerlo más fácil y puse solamente estos 5 valores. Cuando ustedes vayan a hacer gráficas de funciones, les recomiendo escribir muchos valores para X. De esa manera se asemeja, pues la gráfica que van a obtener se va a asemejar más a la real. Entonces, entre más datos coloquen, muchísimo mejor. Otra recomendación es que siempre escriban valores de X negativos y valores de X positivos, porque puede que a veces cuando están graficando solamente les aparezca lo de la parte derecha, pero no les aparezca lo de la parte izquierda en el plano cartesiano. Entonces, les recomiendo siempre asignarle valores a X negativos y positivos. También les recomiendo que sean datos que estén muy cercanos. Por ejemplo, el menos 2 está muy cercano a menos 1, el menos 1 está muy cercano a 0, el 0 al 1, el 1 al 2. De esa forma evitan que se les pierdan de pronto puntos que son importantes en la gráfica. Bueno, chicos, entonces ya con ese tip, entonces vamos a construir nuestra tablita de valores. Para determinar estos valores de y, eso sí los debemos determinar a partir de la función que nos dan. Entonces, la función, sabemos que acá está, sea f de x igual a 3x menos 2, la vamos a anotar, yo siempre la anoto, para que no se me olvide, ahí ya la tengo anotadita. Y lo que hacemos para determinar estos valores de y es, donde está la x, vamos a reemplazar por los valores que tenemos en esta tablita. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar cuánto vale y si x es menos 2. Entonces yo inserto un cuadrito que diga si
Si X es igual a menos 2, ¿cuánto valdría Y? Entonces tomo mi función, que es la original, la que me dan, y donde está X voy a reemplazar por menos 2. Entonces acá tengo X, la reemplazo por menos 2. Acá también tengo X, la voy a reemplazar por menos 2, pero ahí yo acostumbro siempre a escribir paréntesis. En un paréntesis coloco el valor de X, que sé que es menos 2, y continúa menos 2. Listo. Entonces, una vez yo reemplazo el valor de X, debo realizar las operaciones. Entonces, realicemos esas operaciones. Entonces, f, la función evaluada en menos 2 sería igual a 3 por menos 2 nos da menos 6, ¿cierto? ¿Sí? 3 por menos 2, menos 6. Y continúa menos 2. Entonces, resolvemos las operaciones matemáticas y nos quedaría que f evaluada en menos 2 sería igual a menos 6 menos 2 nos da menos 8, ¿cierto? Porque tienen el mismo signo. Entonces yo lo que hago es sumarlas. 6 más 2 me da 8 y coloco el signo que tengan ambas. Ambas tienen menos, entonces me queda menos 8. Entonces, si x vale menos 2, f de x vale menos 8. F de x es la misma y. Entonces, acá le colocamos menos 8. Y vamos a hacer la siguiente. Entonces, nuevamente, vamos a determinar ahora qué valor tendría y si x vale menos 1. Entonces, como les dije anteriormente, lo primero que hacemos es copiar la función. Y acá la voy a pegar. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, insertar. Si x es igual a menos 1, entonces vamos a mirar cuánto valdría y. Entonces, nuevamente copiamos la función. Y donde está x, la vamos a reemplazar por menos 1. Entonces, acá apareció la primera x, la reemplazo por menos 1, o sea, f evaluada en menos 1. Y aquí en donde está la x, la vamos a reemplazar también por menos 1. Entonces, yo le coloco ahí un paréntesis, menos 1. ¿Sí? Donde está la x lo reemplazo por menos 1. Y acá sigue el menos 2. Entonces, a continuación resolvemos las operaciones matemáticas y nos quedaría f evaluada en menos 1 sería igual a 3 por menos 1 nos da menos 3, ¿cierto? Menos 2, que sigue ahí en la formulita, y desarrollando, eso nos daría que f evaluada en menos 1 sería igual a menos 3 menos 2 nos da menos 5, ¿cierto? Luego, cuando x vale menos 1, y vale menos 5. Entonces, lo escribimos en nuestra tablita de datos. Bueno, vamos a hacer el último, cuando x vale 0. Entonces, ya saben, copiamos la función que nos dan originalmente. Escribimos si x vale tanto. Entonces, acá lo voy a anotar. Si x es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces vuelvo y copio mi función. Y donde está x, la voy a reemplazar por 0. Entonces acá tengo la primera x, la reemplazo por 0. Entonces acá me quedaría 3 por 0. Y acá continúa el menos 2, queda igual, no lo modifico porque es propio de la función. Y resolvemos las operaciones matemáticas. Entonces me quedaría f
evaluada en 0 sería igual, multipliquemos, 3 por 0 me da 0 menos 2, el 2 sigue ahí, resolvemos 0 menos 2 y eso nos da f evaluada en 0 sería igual a 0 menos 2 nos da menos 2, ¿cierto? Entonces anotamos menos 2. Listo. Entonces cuando x vale 0, y vale menos 2. Entonces anotamos acá en nuestra tablita de datos el menos 2. Y listo. Ahora, ustedes van a hacer este mismo procedimiento cuando x vale 1 y cuando x vale 2. Van a obtener los valores de y. Lo pueden hacer directamente en una calculadora si ya tienen práctica, no necesitan hacer todo esto, lo hacen directo, también está bien, pero pues asegúrense de siempre colocar bien los paréntesis en la calculadora para que no les arroje resultados que no son. Entonces, si x vale 1, van a llegar a que y vale también 1. Y si x vale 2, van a obtener que y es igual a 4. Y de esta manera hemos obtenido nuestra tablita de datos que nos va a servir de gran ayuda para la gráfica. Entonces, vamos hacia donde está la gráfica. Aquí, para construir la gráfica, recuerden que siempre la debemos hacer en un plano cartesiano. Un plano cartesiano está compuesto por dos ejes, el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que corresponde al eje vertical. En el eje X, después del 0, hacia la derecha están los números positivos y hacia la izquierda están los números negativos. En el eje Y, hacia arriba del 0 están los números positivos y hacia abajo del 0 están los números negativos. Bueno, entonces, una vez ustedes construyen su planito cartesiano, que les recomiendo que sea equidistante, por ejemplo, siempre vayan de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, siempre tomen la misma escala para que no tengan alteraciones en la gráfica. Una vez ustedes construyen su planito, entonces proceden a la ubicación de los puntos. Los puntos en un plano cartesiano están definidos como X, Y. Siempre primero está la X y después está la Y. Una vez ustedes definen los puntos, proceden a graficar. Entonces, nuestro primer punto sería, voy a anotarlo, de acuerdo con ese orden que tenemos ahí, ubicando primero a X, sería estos primeros datos de la tabla, sería menos 2, menos 8, ¿cierto? Porque primero colocamos X y después colocamos Y. Ese es nuestro primer punto que vamos a ubicar. Para ubicarlo, primero tomamos el valor de X, es decir, menos 2, y lo ubicamos en el plano cartesiano. Entonces, nos vamos como es X, menos 2 es de X, entonces nos vamos por el eje de las X y ubicamos al menos 2. Yo lo estoy buscando y acá lo encontré, menos 2. Una vez lo ubican, les recomiendo trazar una línea punteada que sea vertical. Entonces, acá la voy a trazar. ¿Por qué la trazamos así? Para que aseguremos que siempre vamos a estar por el número menos 2, que no nos vamos a salir de ese menos 2. Y ahora procedemos a ubicar a Y. Y vale menos 8. Entonces nos ubicamos en el eje de las Y. Entonces, aquí lo es menos 8. Y ahí vamos a trazar
una línea horizontal que sea punteadita. Entonces, yo acá ya la tengo, la voy a trazar. ¿Para qué? Para que no se nos salga de ese menos 8, para que siempre Y esté en menos 8. Una vez la ubicamos, donde se nos cortan las dos líneas, ahí queda ubicado ese punto, menos 2, menos 8. Entonces yo voy a poner un puntico ahí para que lo tengamos presente. Y para que se vea más bonita la gráfica, podemos darle la ubicación del punto. Entonces vamos a escribir que hay ese punto, menos 2, menos 8. Listo. Ahora vamos a proceder a ubicar el siguiente punto. Para eso, yo ya voy a quitar estas lineecitas para que no me dañen mi gráfica, pues ustedes obviamente la dejan en sus cuadernitos. Entonces, nuestro siguiente punto es X, Y, sería menos 1, menos 5. Entonces, lo voy a anotar. Menos 1, menos 5. Listo, ya lo he anotado. Ahora voy a ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces, recuerden que primero ubicamos a X, ubicamos el eje X, que es este, y en este eje X ubicamos el menos 1, porque es el primer datico. Entonces, voy a buscarlo en el eje X, el menos 1, acá lo encontré, y ahí vamos a trazar una línea que sea vertical, para que no se nos pierda ese menos 1. Entonces, voy a trazar esta lineecita punteada. Listo. Ahora, en Y debo ubicar el número menos 5. Entonces, vamos al eje de la Y, si ubicamos el menos 5, aquí está. Y en ese punto, para que no nos salgamos de ese menos 5, voy a trazar una línea horizontal. Entonces, aquí está. Y donde se me cortan, ese va a ser el punto menos 1, menos 5. Entonces, voy a ubicar otro puntico ahí. Y para que se me vea más bonito, pues le vamos a colocar la ubicación. La ubicación y el nombrecito. Ahí está. Listo. Entonces procedamos con el siguiente punto. Voy a borrar esta lineecita, sacarlas de acá. Nuestro siguiente punto es X, Y sería 0, menos 2. Entonces voy a insertar aquí un cuadrito. Y ahí está, el punto 0, menos 2. Entonces nuevamente nos ubicamos primero en el eje X, siempre X primero, y ubicamos el número 0. Entonces me voy por mi eje X, que es este, y ubico el número 0, que está aquí en toda la mitad. Una vez lo ubico, para que no se me salga de este 0, entonces trazo una línea vertical. Entonces, trazo ahí mi linecita. Y ahora ubico en el eje de la Y el número menos 2. Entonces, me voy por el eje de la Y, que es este mismo. Y acá encontré el menos 2. Ahí, para que no se me salga de ese menos 2, voy a trazar una línea horizontal. Entonces, ahí está. Ahí donde se cortan es el punto 0, menos 2. Entonces, ahí ya está. Voy a ponerle el nombrecito, como aparece ahí. Listo. Entonces, recuerden que siempre que grafiquen, primero van a ubicar X, donde encuentran a X, trazan una línea vertical y
Posteriormente ubican Y donde está Y trazan una línea horizontal. Donde se cortan, ese es el punto que ustedes están ubicando. Una vez ustedes sigan ese procedimiento, van a ubicar los siguientes puntos que nos hacen falta, el 1,1, que lo voy a escribir aquí, 1 en X, 1 en Y, ¿cierto? 1,1, 1,1. Yo como tengo un poquito más de práctica y muchos quizás de ustedes, entonces se van a dar cuenta que después de que hacen ese procedimiento de cortar, el punto les va a quedar ubicado aquí. Entonces le voy a colocar ahí el nombrecito para que se vea más bonito. Y finalmente ubicamos el punto 2,4. Entonces, $2,4. Una vez ustedes hagan el procedimiento, van a notar que ese punto queda ubicado exactamente aquí. Y pues ahí le voy a escribir el nombrecito. Listo. Ya tenemos nuestra gráfica de la función. Ahora el siguiente paso simplemente consiste en unir esos puntos y buscar a qué comportamiento es el que más se asemeja. Por ejemplo, cuando yo uno estos puntos, yo puedo notar que me va a dar como una línea recta. Entonces trazo ahí una línea recta. Entonces voy a insertar . Y listo. Entonces ahí ya tenemos cuál era el comportamiento gráfico de esa función,